Y hola amigos de Rebelión, yo soy Blood y en esta ocasión vamos a estar hablando sobre toda la evolución que ha tenido la saga de Halo tras la salida de Halo Combat Evolved y obviamente en la salida de Halo Infinite. Este video básicamente es hablar sobre mi opinión o mi punto de vista de cómo ha evolucionado la saga desde la salida de Halo Combat Evolved en el 2001 y obviamente tras la salida va a ser de Halo Infinite en el 2020. Así que dicho esto, comencemos con este video. Muy bien, hay que hablar y obviamente como lo dije, no lo voy a decir de modo cronológicamente, lo voy a decir desde días de salida de los juegos. O sea, comenzando con Halo Combat Evolved. Halo Combat Evolved fue un antes y un después para todos los juegos, incluso para Microsoft y para Bungie, ya que como sabíamos perfectamente, Halo no iba a salir para la plataforma de Xbox, ni menos para la plataforma de Windows que era de Microsoft. Era básicamente para Mac, era todo el sistema de Halo y había hecho todos ciertos acuerdos con Mac. Y para que ciertas cosas de iPhone o no estoy muy seguro se esté centrando básicamente en Halo. Sin embargo, Microsoft compró los derechos y Bungie estuvo totalmente asegurado por Microsoft, incluso por 10 años. Halo Combat Evolved fue la modificación de shooters que cualquier videojuego en ese momento tenía. Tenía un sistema de multijugador, tenía un sistema de campaña, un modo de poder planificar y al menos una mejor estructura de un juego, contándonos una historia que muchas personas hasta hoy en día se habían preguntado y dudado de cómo es que esta historia había sido tan impresionante, contando la historia de cómo la humanidad había perdido una guerra, un conflicto y habían llegado a una instalación, a un lugar extraño y desconocido que guardaba varios secretos, algo que incluso para muchas personas les llamaría demasiado la atención, llegando así a millones de fans tras la salida de Halo Combat Evolved en el 2001 y siendo uno de los juegos más importantes para Microsoft para así seguir creando e innovando este videojuego. De aquí nos centraríamos en Halo 2, obviamente 3 años después de Halo Combat Evolved en el sistema de mercado. No estamos hablando cronológicamente, por si acaso una persona piensa que lo estoy diciendo cronológicamente. Halo 2 fue una de las evoluciones más centradas y muy importantes, no incluso para la saga de Halo, sino igual para el sistema de multijugador y lo que hoy en día se le conocería como Xbox Live Gold. Obviamente Halo 2 modificaría mucho el sistema de multijugador y obviamente intentarían innovar muchísimo más el sistema del juego y obviamente dando un poquito más de evolución en la historia de Halo 2, como el inicio o al menos la forma de introducir al jefe maestro en los nuevos conflictos contra el Covenant, al igualmente de introducir a un nuevo personaje, que ese entonces sería el Inquisidor, que hay que decir algo muy importante, y es que cuando salió Halo 2, obviamente este personaje fue odiado por muchos, no hay que decir otra cosa. Obviamente hoy en día sabemos que el Inquisidor es uno de los personajes más importantes y obviamente es uno de los personajes más amados de la saga. Pero cuando salió Halo 2 en el 2004, obviamente Bungie no había revelado nada de una campaña dividida, obviamente viendo dos puntos de vista diferentes, una del jefe maestro y otra del Inquisidor, y cuando los fans supieron perfectamente que íbamos a jugar del lado del Covenant, no muchos les gustó la idea. De hecho, muchísimos empezaron a quejarse de por qué los élites eran en sí un centro principal o al menos ser unos nuevos antagonistas o protagonistas de un videojuego. Obviamente sabemos que eso ha cambiado por muchísimos años, pero igualmente se debe que hablar porque estamos contando cómo fue la evolución o al menos en ciertos puntos cómo fue el centro de atención Halo 2. Al igual que la campaña fue modificada y dejando un final muy abierto y dejándonos con muchas dudas, que de hecho me recuerda a cierto videojuego que hasta hoy en día criticamos, no diré nombre. Pero bueno, igualmente Halo 2 intentó modificar muchísimas cosas como dije en el multijugador, introduciendo obviamente la membresía de Xbox Live Gold,
trayendo nuevos mapas, nuevas modificaciones, nuevos modos de juego y obviamente la introducción de al menos poder obtener un nuevo personaje o poder modificar si quieres ser un Spartan o un Elite. Obviamente era algo muy innovador y era algo muy impresionante para su época, obviamente en el 2004. De ahí pasaríamos otros 3 años tras los acontecimientos en el 2007, para ser más obviamente centrados en la E3 2007, donde mostraría Bungie ya totalmente Halo 3 en sí en gloria y obviamente centrarnos en la campaña, que era lo que más importaba para los fans en esos momentos, y el multijugador, que obviamente una vez más iba a ser innovado y obviamente va a ser muy jugado. En esos momentos hay que decir algo muy importante, y es que Halo 3 rompió sin duda alguna cualquier récord en el sistema de shooters o en sí en los juegos de diversas plataformas. Halo 3 rompió sin duda alguna las formas de pensar que Microsoft iba a tener con Halo, y fue igualmente como se dio cuenta que Microsoft tenía una de las formas más impresionantes de los videojuegos. Halo 3 rompió sin duda alguna el sistema económico que Bungie y Microsoft ya tenían para el videojuego, obviamente teniendo una suma o cierta cantidad de cuánto iba a ganar el juego. Sin embargo, Halo 3 rompió eso y rompió sin duda mucho el sistema de multijugador, el sistema de los fans y obviamente muchísimas cosas que innovaron que Halo 3 sea uno de los juegos que hasta hoy en día es apreciado por muchos, querido por muchos y obviamente el inicio de muchos. Hay que admitir algo, y es algo muy importante, que Halo 3 pudo cerrar totalmente su trilogía y en sí poder centrarnos en esos personajes que comenzaron en Halo Combat Evolved y obviamente centrándose en el final con Halo 3, destruyendo al profeta de la verdad, destruyendo al Covenant, siendo introducido un poco más al Inquisidor y cómo era que ahora este personaje se iba a aliar con el jefe maestro y con los humanos, que obviamente estaban en el conflicto de la guerra, conociendo igualmente las instalaciones y conociendo un arma mortal que era el arca, la instalación 00, donde aquí nacían los anillos de Halo, y obviamente regresar al punto de encuentro donde todo comenzó en la instalación 04, siendo reconstruida en el arca y dando un cierre final a esa nueva trilogía que se estaba introduciendo con la saga de Halo. Fue algo demasiado innovador y fue algo muy impresionante para los fans, y hasta hoy en día estamos impresionados de cómo Halo 3 pudo haber modificado el sistema de multijugador, los modos, la forma de poder personalizar a tu Spartan, los retos, los logros, los desafíos, entre muchas otras cosas que hasta hoy en día muchos juegos ya no tienen. De aquí nos centraríamos un año y medio después con la salida y la noticia de Halo 3 ODST. Esta era hacer una nueva historia y una nueva forma de introducir a la saga de Halo. Ya habíamos visto y al menos conocido cómo los Spartans, siendo los soldados más poderosos de la humanidad, eran el centro de atención, pero ahora el centro de atención de esta historia iban a ser de los ODST, los soldados que simplemente están en el intermedio de la guerra, no siendo Marines, pero tampoco Spartans. Son los primeros que caen en el campo de batalla y obviamente siempre llegarán al infierno primero. Esta fue una de las campañas más exitosas en sí para Bungie, ya que fue en sí el cierre de su nueva trilogía y en sí el que poder salirse de Microsoft, ya que Bungie ya podía ser independiente, y con Halo 3 ODST obviamente era su nuevo paso y su nueva evolución en los videojuegos, trayéndonos a un equipo nuevo y fresco conocido como equipo Alpha 9, introducido con nuestro personaje llamado el Novato, y introducido igualmente un nuevo modo de juego. Hay que decir una cosa, y es que Halo 3 ODST no trajo el sistema de multijugador, sino trajo un disco para poder introducirse y poder jugar nuevos mapas en Halo 3, al igualmente que se introdujeron nuevos logros, desafíos y muchas otras cosas más, como el casco Recon, algo muy impresionante en su época. Igualmente, Halo 3 ODST pudo ser la evolución y la forma de introducirse nuevos modos de juego, como tiroteo, que hoy en día es el modo que casi muchos shooters utilizan, y obviamente que Halo 5 Guardians modificó en Warzone.
De aquí podríamos centrarnos un año después igualmente y fue introducido Halo Wars. Halo Wars, hay que decir algo y es algo muy importante, y es que a los inicios Halo Wars no tuvo la atención necesaria, ya que como sabíamos no iba a ser introducido por Bungie, sino por Ensemble Studios, colaborando con Bungie y obviamente siendo introducido por Microsoft. Pero Ensemble Studios no estaba tan reconocido en la saga. Igualmente no sabían si Bungie trabajaría en esto y no sabían en qué se centraría la historia. Obviamente centrarnos en algo muy importante, y es que Halo Wars no es cualquier juego. Igualmente no se introduce como cualquier Halo, sino era una nueva forma de introducir a la saga. Ver un punto de vista diferente y estratégico. Poder jugar Halo sabiendo perfectamente que tú eres el general. Tú eres el encargado de llevar al ejército a la victoria. Y es que Halo Wars fue algo muy impresionante, pero sin embargo nunca se había conocido en las consolas, solo en PC. Y es que obviamente Halo Wars introducía un paso gigantesco para Halo, igualmente para las consolas, ya que si Halo Wars iba a ser reconocido y posiblemente hubiera sido muy amado en el día de salida, posiblemente hubieran cambiado muchísimas cosas que hoy en día podríamos ver. Después de esto, el último videojuego de Bungie sería introducido en el 2010. Para ser más impresionantes y obviamente ser más exactos, fue en la E3 2010, donde aquí se introduciría por fin en el mercado Halo Reach, siendo la evolución, el cierre de obviamente de Bungie y obviamente siendo una de las precuelas más amadas en los videojuegos y obviamente en la saga de Halo. Hay que decir algo muy importante, y es que en sí todos opinan o todos piensan que Halo Reach es la joya de la corona, siendo uno de los juegos más impresionantes y obviamente siendo el cierre totalmente de Bungie y de la saga de Halo. Sin embargo, hay que decir un punto de vista muy importante, y es que cuando igualmente salió Halo Reach, no muchas personas amaban este videojuego, y hay que decirlo opinando obviamente en cada punto de vista, ya que obviamente los modos de juego eran obviamente tradicionales. Sin embargo, las nuevas mecánicas de jugar, como obviamente tener equipamientos, habilidades de armadura, ciertas cosas, no muchas personas les gustaron, y hay que decir que muchas personas empezaron a criticar a Halo Reach por ser algo que ya no era clásico, pero al mismo tiempo que era nuevo. Obviamente fue una de las cosas más impresionantes y que fueron muy habladas en sus días de momento, obviamente en el 2010, 2011 y antes de la salida de Halo 4. Sin embargo, Halo Reach igualmente pudo mostrarnos una historia perfecta, mostrando un nuevo equipo, mostrando la evolución y cómo fue que al parecer en todo y lo más importante de los videojuegos, o al menos de la saga de Halo, sería la caída de Reach. Hay que decir algo impresionante y cierto guiño que voy a decir obviamente cuando haga el video del mundo expandido, y es que en Halo Combat Evolved, obviamente todos los videojuegos que tú comprabas en ese momento de Halo te darían una novela o una novela pequeña en sí, donde se llamaba Halo The Far Reach, donde contaba obviamente los inicios de la guerra y cómo es que esta novela iba a ser obviamente precuela para que después puedas jugar el videojuego. Sin embargo, obviamente Bungie en esos momentos no quería centrarse a tanto, ya que no sabía totalmente si este videojuego iba a valer la pena. Pero obviamente después de 10 años de colaboración con Microsoft, quiso crear ese videojuego en la novela. Hay que decir igualmente que la novela no es tan idéntica como en el videojuego, pero ambas son canon, simplemente poniéndolos en dos puntos diferentes. La novela nos centra obviamente en la historia de los Spartans 2, siendo su hogar, obviamente Reach, y obviamente en el juego, o obviamente en el videojuego de Halo Reach, nos centramos en los Spartans 3, obviamente en el equipo Noble, siendo uno de los equipos más impresionantes y más importantes de Reach, siendo igualmente uno de los mejores equipos en colaboración y que pudieron lograr ciertas misiones en la caída de Reach, dando un cierre demasiado nostálgico y obviamente dándonos un final muy impresionante y que muchos gritaron en ese momento. Poder ver por fin la nave de cómo comenzó todo, ver a la Pyre of Fortune, poder salir del planeta y obviamente poder ver al jefe maestro
criogenizado en su cápsula, esperando el momento de llegar al anillo de Halo. Un cierre muy importante en su videojuego y obviamente siendo una evolución muy importante en los videojuegos como en el multijugador. Ahora, igualmente pasarían 2 años, siendo en el 2012 y siendo introducida en la E3 2011 y obviamente mostrado en la E3 2012, mostrándonos Halo 4, siendo obviamente después de tantos tiempos, de tantos años posibles, poder una vez más jugar con el jefe maestro. Pero ahora obviamente siendo dirigido por 343 Industries, obviamente la nueva industria de los videojuegos que obviamente creó Microsoft tras la salida de Bungie. Obviamente Halo 4 debía ser la evolución, la nueva modificación y obviamente una nueva introducción a una nueva trilogía que obviamente conoceríamos como la trilogía del reclamador, mostrándonos al jefe maestro más obviamente humano, dándonos cuenta de sus errores, fracasos, victorias, entre muchas otras cosas. Halo 4 fue la modificación y obviamente un gran honor en sí de poder jugarla. Obviamente en sus días de salida y hasta hoy en día hay muchos fans que están divididos, pensando que Halo 4 fue uno de los mejores juegos en campaña y otros no. Y hay que decir algo muy importante, y yo soy de este punto de vista que para mí me encantó la campaña. Poder mostrarnos al jefe maestro humano, poder centrarnos que él es una persona, no es una máquina, centrarnos que él quiere salvar a su amiga, saber que hace todo lo posible y por esa causa despierta un antiguo enemigo, siendo un Forerunner conocido como el Didacta, uno de los villanos más importantes en su historia de los Forerunners. Igualmente siendo una muy importante siendo la bibliotecaria, evolucionándonos y centrándonos obviamente en los nuevos acontecimientos del planeta Forerunner conocido como Requiem. Obviamente es una forma impresionante de mostrar su historia y unas nuevas mecánicas como introducciones que obviamente ya habíamos visto en Halo Reach y en diversos juegos. Ahora, en el sistema de multijugador hay que admitir algo, y es algo muy importante, y es que fue el más pésimo o el más flojo posible que fue introducido en Halo. Todos los sistemas de multijugadores de Halo sabemos perfectamente que han sido diferentes, ciertas cosas nuevas, frescas, algunas que simplemente se quedan como igual y solo cambian ciertas cosas o mapas o armaduras. Pero Halo 4 hizo una super modificación inmensa, trayéndonos una forma nueva como fresca, pero al mismo tiempo trayéndonos un caos y destrucción que ya habíamos visto en diversos videojuegos. Obviamente el sistema de equipamiento era algo que nunca habíamos conocido totalmente. Si en Halo Reach se quejaban de eso, en Halo 4 explotaron por no saber cómo introducir estos sistemas de juego. Igualmente, traer el modo Spartan Ops o misiones en sí que son iguales o simples, fueron muchísimas cosas que los fans no les gustaron. Fue algo que simplemente 343 Industries aprendería y obviamente intentarían introducir una nueva modificación en el multijugador, como al menos un nuevo sistema o algo mejor modificado para el futuro juego. De aquí obviamente nos centraríamos en la nueva generación de consolas, siendo la Xbox One. Obviamente Halo 4 fue obviamente el cierre y totalmente de toda la Xbox 360. Pero en ese intermedio de Halo en sí, para ser introducido en una Xbox 360 a una Xbox One, hubo un videojuego que muchas personas odiaron, incluyendo a su servidor, siendo Halo Spartan Assault. Este videojuego se introducían al nuevo personaje que habíamos visto en Halo 4, siendo una precuela de Halo 4 igualmente, pero centrándose con el Spartan Palmer, obviamente la comandante Spartan de la UNSC Infinity, centrándonos en esta misión y cómo fue que al parecer la humanidad intentó evolucionar y encontrar los artefactos de los Forerunners, mientras que el jefe maestro aún seguía perdido. Hay que decir algo, y fue que las mecánicas de este videojuego para mí nadie les gustó, ni para mí ni para los fans más veteranos, ni incluso para los nuevos. Y el sistema del multijugador era muy simple, muy básico, pero simplemente algo innovador, si podríamos decir así, porque ahora era el primer videojuego que no se centraba solo en la consola, sino para PC,
obviamente para los dispositivos móviles como Android y iOS, y obviamente siendo algo más diferente a lo que ya conocíamos. Si Halo Wars fue algo que muchas personas no conocían y no entendían, Halo Spartan Assault rompe cualquier barrera. Y si lo digo así es porque la mera verdad, muchos fans no recuerdan, ni siquiera hablan de este videojuego. De aquí obviamente, un año después, nos entraríamos ya totalmente en la nueva generación de consolas, siendo la Xbox One y siendo introducido Halo The Master Chief Collection. Obviamente toda la saga del jefe maestro introducida en un solo disco. Igualmente sería la puerta para Halo 5 Guardians, poder entrar a su beta y poder disfrutar lo que hoy en día sabemos que es un juego que, bueno, llegaremos a ese punto. Pero bueno, Halo The Master Chief Collection nos innovaba ciertas cosas nuevas, poder jugar todas las campañas, tener todos los equipamientos, tener todas las armaduras, tener todos los logros que por fin habíamos logrado en la antigua consola, poder obtener emblemas, obtener ciertas cosas nuevas y poder tener una nostalgia nueva como fresca, pero al mismo tiempo poder jugar lo que alguna vez conocíamos como un inicio, traer todos los mapas, multijugadores, modos de juego, entre muchísimas otras cosas más, y era algo impresionante. Sin embargo, sabemos perfectamente que el día de salida de Halo The Master Chief Collection fue totalmente una basura, una destrucción y una tristeza. ¿Podíamos jugar los juegos localmente? Sí. ¿Podíamos jugar todas las campañas? Sí. ¿Podíamos jugar al multijugador y obviamente siendo el aniversario de Halo 2? No. Así es, no podíamos jugar, y es algo que muchos fans hasta hoy en día pues están tristes, que el día de salida Halo The Master Chief Collection no pudo en sí disfrutarse, y obviamente muchísimas cosas no pudieron jugarse en esos momentos. Sin embargo, obviamente hicieron ciertos parches y muchas modificaciones, pero eso igualmente lo diré hasta en su momento. Ahora, después de un año tras la salida y una de las peores formas de haber introducido a Halo en la nueva generación, llegaría Halo 5 Guardians, siendo igualmente introducida en Halo TMCC con su beta. Sin embargo, Halo 5 Guardians mostraba e intentaba hacer un nuevo juego, mostrarnos ciertos puntos oscuros y mostrarnos una historia más simplemente impresionante. Sin embargo, sabemos perfectamente que eso nunca sucedió. Halo 5 fue uno de los videojuegos que, para mi punto de vista y para muchos fans, su campaña fue la más mentirosa. Un marketing que mostraba al jefe maestro como un traidor, una amenaza, un conflicto para la galaxia. Sin embargo, nunca se mostró eso en el videojuego. Mientras tanto, el Spartan Jason Locke, obviamente con su equipo Osiris, no pudo hacer gran cosa en el videojuego, y que simplemente hay que decir que jugamos con él más que con el jefe maestro. El jefe maestro solo pudimos jugarlo en 3 misiones, y simplemente Halo 5 fue uno de los peores juegos en la historia para hacer una campaña. Sin embargo, en el sistema de multijugador cambian muchas cosas, y es que como 343 Industries lo dijo con Halo 4, iban a innovar sin embargo demasiadas cosas que para ellos obviamente no les gustó para los fans en Halo 4, y fue borrón y cuenta nueva para Halo 5 Guardians. Nuevas modificaciones, nuevas introducciones, nuevos modos de juego, nuevos modos en sí, una forma de clasificación, nuevos mapas, un sistema de Forge más modificado, un nuevo sistema de cine y muchas cosas más, como un sistema de armaduras o suministros de batalla para jugar Warzone Fortified o simplemente Warzone normal. Fue algo impresionante, y obviamente hasta hoy en día sabemos perfectamente todos los fans, y hay que decir todos los fans, y el que diga no es porque simplemente se está aguantando y se está mordiendo un simple labio o algo peor, porque sabemos que Halo 5 fue la modificación más importante en los videojuegos y para la historia de Halo, dejando el lado clásico y simplemente normal a una modificación impresionante, y saber que en verdad estamos en un futuro y no en un simple campo de batalla, modificando muchísimas cosas y obviamente siendo una de las mejores formas en el multijugador. En ese mismo año igual sería introducido, ¿cómo podríamos decirlo de una manera simple y sencilla?
una secuela que nadie pidió. Y sería Halo Spartan Strike, siendo obviamente la secuela de Halo Spartan Assault, pero siendo igualmente al menos una modificación buena y mala. Hay que decir algo, y es que igualmente, ¿quién le pidió a 343 Industries que se modifique o al menos intenten implementar este videojuego que ni siquiera tuvo en sí la mitad o al menos el presupuesto que al menos Microsoft pedía para 343 Industries en este videojuego? Sin embargo, pues les valió 3 hectáreas y sacaron una secuela. Y no hay que decir mucho, es copia y pega de Halo Spartan Assault. Y simplemente Halo Spartan Strike es una basura que para mi punto de vista, no cuenta como canon, modificando y jugando con los acontecimientos de toda la saga, mostrándonos ciertos puntos de vista de Nueva Mombasa, introduciendo a los Prometeos al inicio de la guerra. Es un caos total, para mí no cuenta como canon, así rápidamente lo digo. Ya para casi cerrar este video, obviamente hay que introducir Halo Wars 2, una secuela que en verdad todos pedíamos y era el juego más impresionante que fue introducido para en sí mostrarnos en los Juegos X 2016. Igualmente fue un año después de la salida de Halo 5 Guardians y no sabíamos nada, absolutamente nada de Halo, hasta que obviamente llegando a los Juegos X llegaría el teaser trailer de Halo Wars 2, introduciéndonos obviamente al equipo rojo y siendo una nueva introducción y una nueva evolución en este sistema. Obviamente Halo Wars salió obviamente en el 2017 en el febrero, obviamente un año después que se había mostrado su teaser trailer, y obviamente fue uno de los momentos más impresionantes, al igualmente de introducir no trailers simplemente de comedia y simplemente de ver quién es el bueno y quién es el malo, sino mostrarnos un soundtrack impresionante, dándonos a entender que el proyecto y obviamente el trabajo de Ensemble Studios dio frutos y por fin traernos la secuela que obviamente todos queríamos para Halo Wars. Obviamente Halo Wars 2 modificó, cambió y fue algo muy amado y querido, como el sistema del modo Blitz, poder obviamente jugar ciertas cosas, obviamente saber un poco más de qué pasó de 30 años tras los acontecimientos del primer Halo Wars y saber cómo es que este videojuego iba a estar conectándose en Halo 5 Guardians y en el futuro obviamente del videojuego de la saga que iba a ser Halo Infinite, mostrándonos una campaña totalmente diferente a lo que fue Halo 5 y siendo amada por todos los fans, ya sean nuevos o viejos, porque introducen lo nuevo con lo viejo, poniendo modificaciones, cosas antiguas como los cruceros del Covenant, ciertas armaduras y especies obviamente ya más veteranas de la guerra, con las nuevas modificaciones que 343 Industries hizo, haciendo que totalmente Halo Wars 2 sea una obra de arte para cualquier fan de la saga. Y siendo obviamente algo muy importante, y siendo el final de Halo Wars 2, donde sabemos que la doctora Anders pudo localizar un anillo de Halo, que obviamente estaba en el arca, y que obviamente sería después encontrado por Cortana y su Guardian, dándonos a entender que obviamente Anders jugará un papel importante en el siguiente juego, que es Halo Infinite. Ahora, donde todo y obviamente debe terminar, Halo Infinite. Halo Infinite, obviamente no sabíamos nada de este videojuego, hasta hoy en día no sabemos casi nada. Sin embargo, todos estamos emocionados. ¿Por qué? Porque cuando obviamente Microsoft reveló que no iban a mostrar nada de Halo por mucho tiempo, no sabíamos cuánto tiempo iba a pasar, no sabíamos qué tantas cosas iban a innovar. Ahora, podemos decir que hace un año, en la E3 2018, 343 Industries no se presentó, obviamente, por primera vez en la E3. Sin embargo, pudo traernos una obra de arte, poder mostrarnos el sistema del motor gráfico que iba a ser introducido con el nuevo nombre del Halo, siendo Halo Infinite, y dando una explosión gigantesca
por ser una modificación como Halo Wars 2 ya había hecho, modificando lo nuevo con lo viejo e introduciendo una obra de arte que todos los fans están emocionados por ver, ya sea por la armadura del jefe maestro o por saber qué tantos acontecimientos han pasado desde la salida de Halo 5 Guardians, poder saber si muchas cosas que habían dejado por la saga alguna vez posiblemente se introduzcan en Halo Infinite. Ahora, este año 2019, Halo Infinite una vez más fue introducido en la E3, mostrándonos ya no solo un teaser, sino un tráiler de la historia de Halo Infinite, introduciéndonos al jefe maestro, a la instalación 07, Z Halo, introduciéndonos a un nuevo personaje y posiblemente un acontecimiento que nunca antes habíamos visto en la saga, viendo a los Guardians, viendo el conflicto que ahora, como una vez lo dije, donde todo comenzó en una instalación Halo. Halo Infinite será un hora y un después para la saga, y obviamente siendo la evolución centrada y obviamente lo más importante para 343 Industries en el 2020, con la salida y la nueva generación de consolas, siendo el proyecto Scarlet y siendo una nueva modificación y obviamente quizás uno de los mejores videojuegos para la familia de la Xbox One y para Microsoft. Solo queda esperar y ver cómo este videojuego será una gran forma de ser reconocido por los fans y por los nuevos sucesores que llegarán con este videojuego. Con esto puedo decir y puedo cerrar este video con toda la saga de Halo a mi punto de vista y semejanza. Sé que es un video súper largo, sé que muchísimas personas no estarán de acuerdo o simplemente sí estarán de acuerdo. Sin embargo, siempre van a tener ustedes el primer punto de vista y lo más importante. Dejen en los comentarios qué tanto opinan ustedes sobre cómo han visto la evolución de Halo en todos estos años. Desde dónde comenzaron a jugar Halo, desde cómo vieron Halo Infinite, como ustedes quieran, como quieran verlo, dejen en los comentarios. Pueden seguir el canal en Instagram para estar más pendientes del canal. Saben que yo soy Somioblog y solo me queda despedirme como decir adiós. Nos veremos en un próximo video.